les pido por favor que tengan en cuenta que nosotros vamos a tener un espacio de conexión y un tiempo de conexión. Esto que ha sucedido de brindarles nuestros soportes y nuestras líneas es para estructurar. Y bueno, en estos primeros días sucede de que, bueno, hay desbordes, nos llaman en forma privada, porque nos estamos organizando. Hoy estamos en esta situación, pero después nosotros tenemos un reglamento de conectividad donde establece claramente el horario previsto para hacer algún tipo de comunicación y los espacios de comunicación. También les agradezco los aportes de esta mañana de dos compañeros que dispararon enseguida comentarios. Nosotros ya hemos vivido un año de virtualidad, o sea que sabemos los pros y los contras de todas las redes, de todos los sistemas, y la cátedra funciona muy bien con Jitsi y Moodle. Sucede que en la primera semana tenemos que terminar de chequear la matrícula para poder habilitarlos en la plataforma. De esa manera entonces recién entramos con las clases que nosotros damos a través de Jitsi, de Moodle. Queda claro entonces, no sé si llegó todo esto, Leonel, si se está entendiendo. Ahora les explico entonces. Yo soy la doctora Griselda Rollano, soy la responsable de la cátedra. A ver, Leonel, ¿me están tomando? Sí, sí, se escucha bien, Bien, profe. bien, perfecto, perfecto. Bien. Eh, bien. Entonces, yo les comento, nosotros tenemos previsto 2 días de clase y 2 días de conexión. Nosotros esto ya lo tenemos bajado por disposiciones de la escuela. No podemos conectarnos ni estar en conexión por otros sistemas que no sean los que previamente se han previsto y en los horarios previstos. A tal efecto, ustedes tienen clase, entonces, los días lunes, desde las 14 hasta las 16. Entonces pueden usar el sistema porque va a quedar abierto desde las 16 hasta las 16:30. Dentro de este mismo grupo es el momento en que nosotros abrimos a todos la posibilidad del chat. E incluso también en el momento en que, por ejemplo, se produce una situación de desconexión, en donde abrimos para que ustedes aporten alguna duda que queda de la clase, o que a fin de la clase se les pide que ustedes emitan las preguntas que necesitan. Hay profesores que con la dinámica hacen viven una interacción. O sea, por ejemplo, yo sistemáticamente prendo la cámara hoy porque, como les decía, estamos en una zona que tiene bastante problemas de conectividad, pero prendo las cámaras y voy preguntando. Yo doy pie para que ustedes me contesten, o sea, que pregunto al azar a cualquiera, y a los que veo que, por ejemplo, no hay un nivel de participación de varias clases, soy a los que más voy a inquirir. ¿Por qué? Porque si no va a ser una monotonía de que el profesor esté dando la clase. Entonces, vamos a elevarle, en primer lugar, el régimen de conectividad. Y les vuelvo a reiterar, todo el sistema es por la plataforma Moodle. Por Jitsi Moodle se dan las clases, donde no hay tiempo limitado, y si hay algún problema en Jitsi o en Moodle, nosotros les reportamos el Zoom o les reportamos el Google Meet, pero la conexión y la desconexión es a cargo nuestro en este momento. Ahora le hemos pedido a este alumno, porque teníamos un problema particular, porque no conocemos a los alumnos, porque sí cuidamos mucho el tema de quiénes son los que van a entrar. Entonces, un alumno sí conoce a los compañeros que iban a entrar a esta primera reunión. Vamos a suministrarle la clave de la matrícula, y les vuelvo a reiterar, las consultas van a quedar abiertas desde las 14 horas. Las clases son desde las 14 a las 16, y de 16 a 16:30 está abierto, y volvemos a cerrar el grupo de WhatsApp. No obstante eso, se abran plataformas en Moodle para que ustedes hagan preguntas, pueden mandar los mails, pueden haber espacios así de comunicación, por lo que no es necesario que por favor usen los celulares de los profesores fuera de los horarios previstos para la conexión. Los días miércoles igualmente tienen clase con los profesores de 20 a 21, entonces por favor va a estar abierto desde las 21 hasta las 21:30 el grupo de WhatsApp, y también tienen todas las plataformas. Fuera de esos horarios está absolutamente restringida la conexión con los profesores. La doctora Morales ha tenido
la gentileza de ponerse a disposición para darles el link a todos hasta este momento. Pero a partir de ahora no va a contestar ningún WhatsApp porque si no tiene una recarga donde ella pertenece como agente fiscal a una fiscalía, entonces no puede estar en esa comunicación permanente de contestar mensajes y mandar el link. ¿Alguna duda? No, por ahora no. Ah, bien, 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 bien. Bien. También pueden escribir en el chat del WhatsApp, perdón, de este Zoom, pueden escribir lo que fuera necesario. Temas particulares, cuestiones particulares de cada uno. Hola. Todo lo que sea cuestiones particulares, por favor, para eso tienen el espacio, porque quizás no quieran compartir sus problemas particulares relacionados con capacidades o habilidades para manejarse dentro de los sistemas virtuales o algún tipo de cuestionamiento que necesiten respecto de las formas de conexión en la virtualidad. Así que les pedimos por favor que consideren todos esos aspectos para que lo informen por medio personal a través del mail que provee la plataforma Moodle. Profe, una consulta. ¿Cómo es la clave para matricularme en la plataforma? Les he estado diciendo y les pido por favor encarecidamente que escuchen lo que yo voy comentando, que lean los WhatsApp, porque resulta que no leen los WhatsApp. Los WhatsApp yo los cierro y los hago muy sintéticamente para que ustedes puedan tener acceso, y por eso no permito que escriban tanto texto ustedes mismos en el WhatsApp, porque si no, no se produce la lectura de lo que es importante respecto de lo que se necesita comunicar. Se les dijo al inicio de la clase que luego nosotros levantaremos la clave para matricular dentro de lo que es la plataforma Moodle. Ya se les dijo, cuando comenzó la clase se les dijo que les vamos a proveer la clave. Esperen que nosotros en el transcurso de esta semana vamos a tener liberado conforme la matrícula cerrada. ¿Queda claro? Sí, sí, pasa que no me podía conectar y no escuché eso, disculpe. Bien. Ahora, con respecto al tema de profesores. Los profesores asignados para el dictado de esta cátedra, bueno, soy yo como responsable, y está el doctor Gustavo Clement, que es JTP, y está también la doctora Celeste Morales Paiva, con quien ustedes se han comunicado. Les pido por favor, y les vuelvo a reiterar, que la comunicación al celular de los profesores en forma particular, fuera del grupo de WhatsApp, queda absolutamente restringida. Queda absolutamente restringida. Y si hay algún tema personal que necesitan comunicar, lo hagan a través de el mail de la plataforma. Les digo por si alguien ha entrado con posterioridad. Bien, vamos a este tema. Todo el material de la materia está subido a la plataforma Moodle y se van habilitando tema por tema a medida que se van desarrollando las unidades, y se les va indicando a ustedes para que ustedes produzcan la lectura, y de esa manera la clase con el docente es mucho más rica e interesante, porque ustedes pueden venir a debatir los temas objetos de la exposición. Hasta ahí queda claro. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es esperar que en el curso del día o del curso de mañana, ya nos han dicho que quizás ya estaba liberado, nos iban a dar la clave de matriculación para cada uno de las cátedras, porque tenemos 3 comisiones, a los efectos de quedar ya libre todo el campo de matriculación y ustedes no tengan ningún inconveniente para acceder al material.
Bien. Con respecto a los temas de los alumnos que ya han cursado en clases, perdón, en años anteriores, deben cursarlo nuevamente, ¿sí? Con respecto al tema de la asistencia, solo la clase de hoy está relevada, aunque hemos tenido ya una disposición donde dicen de que nosotros no podemos tomarle asistencia ni dejar consignado por el tema de la virtualidad, pero para nosotros es fundamental, ya que es una forma de llevar adelante la conexión que necesitamos con los 32, con los 36 alumnos o 40 alumnos que terminan siendo de esta comisión, para poder luego evaluarlos. Hay un momento en que en las clases se pide que por favor pongan la cámara, eso es fundamental, así que por favor les pido que cuando así lo requieran los docentes deben hacerlo, aunque a veces sucede que, como por ejemplo ahora, que tienen problemas de conexión y entonces no abrimos la cámara. Con respecto a el tema de la promoción, ¿hasta ahí vamos claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Respecto al tema de promoción, esta promoción está prevista para arribar a la conclusión de la aprobación con el número 7, es decir, van a ser evaluados con 2 parciales y 2 prácticos que son de carácter obligatorio, y hay una evaluación global integral que sí la hacen todos, donde se trabaja mediante un sistema de ensayo crítico. Es decir, los parciales por lo general se están tomando y están previstos, no es que por lo general, se están previstos para hacerlo mediante sistemas de cuestionario. Y los trabajos prácticos, hay uno que es un ensayo y el otro es una resolución de casos, por lo tanto son prácticamente 2 momentos de una impronta de superar lo que sería un multiple choice. Sería el práctico y la evaluación integradora. La consigna es sacarse 7, ya se les va a elevar a ustedes también la ecuación para la ponderación de la numeración, así que de eso no se hagan problemas porque todo está dentro de la plataforma Moodle. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No por ahora. Bueno, Profe, bien. disculpe, Sí, Nico. le habla Nicolás. ¿Los Sí. parciales dijo que son parte teórica y práctica o dijo 2 parciales y 2 prácticos por separado? No, le comento, son 2 parciales, ambos parciales son con el sistema de cuestionarios Moodle. Y además tienen aparte, y está cronogramado con otras fechas, los prácticos. ¿Queda claro, Nicolás? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Yo no sé si, porque entraron tarde y les vuelvo a comentar, la dinámica que cada profesor adopta para el dictado de sus clases es individual. Mi dinámica es que yo durante el dictado de la clase pregunto y repregunto sobre lo que fui avanzando a los alumnos, de tal manera que me doy cuenta, los que están solamente con la cámara prendida y el nombre, y los que no me contestan, para eso yo incluso les digo, durante el momento de la clase, de mis clases, yo habilito el WhatsApp para que ustedes me manden la pregunta o me digan, tengo problemas de falta de conexión, porque yo sí pregunto. Hay clases que son destinadas a preguntar y que funcionan como sería una evaluación, pero de seguimiento, donde lo pondero lo que sería la colaboración, la participación del alumno en la clase. Hasta ahí queda claro. Entonces, los días en que tenemos lo que sería un seguimiento de lectura, ese día se les avisa para que ustedes más que nunca estén dispuestos a abrirse con las cámaras y ponerse a disposición cuando se les va preguntando. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta con respecto a horario, con respecto al régimen de conectividad, a la necesidad encarecida de que utilicen de manera restringida los WhatsApp particular de los profesores, aún mandando el mensajito. Hoy, por ejemplo, la profesora Celeste ya me dice, ya a partir de ahora yo ya no recibo ningún pedido de link, solamente se los pueden comunicar entre ustedes, y por lo tanto pido que así se las respete porque la doctora trabaja en la fiscalía.
Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño panorama de qué es lo que estamos por ver. ¿Qué es lo que estamos por ver en esta materia? ¿Y qué es y por qué sería de interés? ¿Les parece? Sí, Bueno, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, antes que sigamos, les pido que por favor, antes que comience a hablar sobre ese tema, consignen una foto en la plataforma Moodle, consignen una foto en el WhatsApp, en el momento de comunicación, que sea una foto contemporánea. ¿Qué pasa? Yo he tenido a muchos Charly García, qué sé yo, tengo, no sé, tengo emblemas, ¿no es cierto? Pero no saben la ayuda que nos aporta tener una imagen, como por ejemplo Elías, imágenes de alumnos que al momento de aquel examen que es el integral, nosotros podemos decir, bueno, lo conocemos, lo identificamos. Yo sé que muchas veces la imagen nos genera una situación de una necesidad de no utilizarla, de no exponerla, pero bueno, es altamente recomendable. No es obligatorio, pero es altamente recomendable, porque provoca una vinculación de la identificación fisonómica con el alumno. Vamos entonces ahora al tema del programa. El programa tiene un contenido que atraviesa 3 ejes temáticos muy importantes, donde al final hay un cierre, que es el espíritu mismo del porqué de esta materia, y les voy a explicar entonces en qué consiste cada uno de esos 3 ejes y cuál es el cierre. El eje inicial está dado por el surgimiento del derecho, por qué nace la norma jurídica, qué es esto de la necesidad de que una organización social, como por ejemplo nosotros, este grupo de colectivo de cuántas somos ahora, de 46 participantes, imagínense ustedes esto reproducido en millones de personas, necesitan tener un contexto de organización. Más vale que, miren, me llevó prácticamente 20 minutos hablarles sobre las pautas que van a posibilitar una convivencia. Entonces, la primera parte de nuestra materia tiene que ver con por qué necesitamos reglar conductas. La segunda, es decir, y cómo surge el derecho como una ciencia social. ¿Cuáles son las características? La segunda parte está dada por los principios generales del derecho, es decir, saber qué es esto de la persona, cuáles son sus atributos, cuáles son las obligaciones que contrae en la esfera de las relaciones jurídicas, cuáles son los contratos. Una vez que nosotros pasamos ese segmento de el segundo segmento, que son los principios generales del derecho, comenzamos a ver ya el análisis particular del derecho, de cada una de las ramas del derecho, que ya vamos a saber por qué se desmembra el rama, para el ejercicio futuro de la práctica de la ingeniería. Entonces, los 3 módulos son muy importantes, porque se imaginan que ustedes, en el término de un cuatrimestre, tienen que ver lo que nosotros como abogados hemos transitado 5 años y seguimos especializándonos hasta el día de la fecha, porque nosotros lo que ya hacemos son las especialidades de esas ramas. Y el ciclo final o cierre final está dado por el concepto de la ética en el ejercicio profesional y la colegiación de ustedes en el marco de la asociación profesional que los va a aglutinar, que los va a matricular y que los va a habilitar. Entonces, como necesito explicarles lo siguiente. En primer lugar, ¿por qué nace el derecho? Entonces, nosotros acá, como les decía a ustedes, simbolicemos que hay 46 personas que necesitaron arreglar sus conductas. ¿Por qué? Porque esto si no sería una ley de la selva, todo el mundo pretendería
hacer valer sus posiciones, exigir lo suyo por sobre el otro, es decir, un sinfín de cuestiones que tienen que ver con la necesidad de armonizar la libertad de cada uno. Entonces, de esa manera, imagínense ustedes en un contexto prehistórico donde la ley, ¿quién la imponía? La imponía la fuerza, ¿no? Es decir, el más fuerte determinaba el qué, cómo y cuándo debían reglarse el resto de las conductas. Pero esa ley del más fuerte luego se tradujo en la ley de los grupos guerreros que dominaban a otros, o las tribus guerreras que dominaban a otros, terminan generando, con la evolución histórica del hombre y de los desarrollos del hombre, aspectos que tenían que ver con fórmulas rituales para reglar conductas. Entonces, por ejemplo, si un grupo guerrero tomaba un dominio, marcaba o clavaba la lanza en el lugar donde había adquirido ese dominio, de tal manera que la lanza clavada en ese lugar significaba que nadie más podía tomar ese sitio o ese lugar o las personas que estaban allí ubicadas, y aparecieron entonces las reglas de conducta. Es decir, en un primer momento desaparece la ley del más fuerte, se comienzan a dar fórmulas simbólicas de la determinación de las reglas de conducta, hasta que con el devenir del tiempo y con el crecimiento del concepto de la sociedad, de la polis griega, comienza la necesidad de abstraer ciertas formulaciones y transformarlas en normas jurídicas. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe. Bien, 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 bien. Vamos ahora entonces a ver que estoy prácticamente presentando una línea secuencial de la evolución del hombre. Hemos mencionado los tiempos de la prehistoria, donde el fuego era un objeto valioso de dominio y alrededor del fuego las tribus van pautando los límites a la fuerza, se van organizando. Luego hablamos de la época de la creación de la polis griega, donde ya mediante asambleas de los más preparados o los más eruditos, determinaban las reglas de conducta y de la ética en un contexto social. Luego hablamos de formulaciones más abstractas. Esas formulaciones abstractas de las reglas de conducta aparecen en Roma. Roma es una fuente muy importante del surgimiento del derecho. ¿Por qué? Porque mediante instituciones, estos conceptos de institución va a aparecer siempre en las clases, a través de instituciones como por ejemplo el padre de familia, lo pongo entre comillas, por ejemplo el amo, entre comillas, el siervo, le digo entre comillas, eran instituciones o formulaciones de pensamiento, de debate. Entonces, estas instituciones comenzaron a generar reglas para pautarlas a los efectos de que puedan convivirse dentro de un marco social, además de que ya teníamos la polis de los griegos. Entonces, el derecho comienza a abstraerse. El padre de familia era el que reglaba la conducta en un contexto social menor, y luego ese padre de familia se vinculaba con otro padre de familia, y así se va ensamblando en cómo el poder se iba distribuyendo en un determinado territorio. Entonces, en el derecho romano encontramos muchas fórmulas de instituciones o formulaciones que abordaron el origen del derecho. Apareció el concepto de obligación, apareció el concepto de derecho individual, el concepto del derecho natural, el concepto de cómo contratar, cuáles son las obligaciones de las relaciones jurídicas, pero era un derecho pensado para los particulares con otros particulares, es decir, ciudadanos individuales con otros ciudadanos individuales. ¿Quién iba a pensar en ese momento que iban a generar una fórmula de pensamiento jurídico o de abstracción para los esclavos? Porque los esclavos en ese momento, o los siervos, eran cosas como los animales, pertenecían al amo y señor, entonces no podía arreglarse una norma jurídica para las cosas. Hoy, sin embargo, encontramos que vienen con el devenir de la evolución del pensamiento del hombre, después de los derechos humanos, la eclosión, hoy también tenemos un derecho animal. Entonces tenemos ley de protección de los animales. Entonces, como vemos, el devenir de la historia del desarrollo del hombre va generando relaciones jurídicas que, desde aquellas fórmulas rituales de la fuerza a la abstracción de la fórmula,
terminan hoy siendo reglas o pautas de conducta que son tomadas para la organización y constitución de un determinado grupo o de un contexto. El contexto de la organización constitucional jurídica en los distintos territorios del mundo se va dando a partir de la Edad Media, cuando esos feudos, si ustedes se acuerdan, lo tienen en gráfica, las películas de la Edad Media, donde están los feudos dentro del castillo de los gran rey o amo, señor feudal, que tenía dentro de esa plaza interna del castillo distintos mercaderes, distintos herreros, distintos comerciantes, y todos tenían que pagar un porcentaje al señor del fondo donde ellos se movían. Bueno, esa formulación era una organización dentro de ese determinado territorio, que luego se va estructurando con la suma de los distintos feudos en los que se conoce como estados europeos que se van formando después del cierre de la Edad Media alta. Entonces, los estados europeos se van organizando, se van constituyendo con formulaciones más perennes. ¿Qué quiere decir? Con normas jurídicas que las iban sosteniendo de forma más perenne. Por supuesto que en el ínterin tenemos que estos grandes estados comienzan periodos de expansión. Nosotros en nuestro territorio tenemos la llegada del español a nuestras tierras, y en nuestro territorio sur tenemos formulaciones jurídicas que son traídas desde España, como por ejemplo también habían formulaciones jurídicas en Brasil y en toda la zona de la Amazonía que eran portuguesas, y como en el norte del territorio existían formulaciones jurídicas impuestas por los ingleses. Incluso también los franceses tenían sus formulaciones jurídicas porque eran pueblos que traían no solo su invasión desde el punto de vista físico, guerrero de dominio, sino también su cultura, su idiosincrasia, sus normas jurídicas. Entonces, la formulación jurídica que tuvo en este territorio fue impuesta desde España y se constituyó como un virreinato, el virreinato del Río de la Plata. Ese virreinato en un momento no resistió tener la contención desde el punto de vista de la formulación impuesta desde afuera. ¿Por qué? Porque un grupo de criollos locales dijo tenemos que resistirnos. Entonces hubo un primer grito de independencia que exigía tener una organización jurídica política propia, que terminó esta revuelta del 25 de mayo de 1810 en la declaración de una constitución jurídico-política que se da a partir de 1853. Queda claro entonces en la línea del tiempo cómo y por qué se van arreglando las conductas para establecer el cómo, cuándo y dónde nos vamos a manejar en la libertad y de las libertades dentro de determinado territorio. Entonces pasamos de ser un pueblo a una nación, y de ser de una nación a un Estado. El Estado ya es una organización jurídico-política que tiene una constitución. La nación era un sentimiento como el que se despertó el 25 de mayo de 1810. Y antes era un pueblo como un contexto, un conglomerado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, profe. Por lo menos por mi parte no, profe. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes, alumnos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Bueno, doctora, no sé si seguís vos, cómo hacemos, escucho hasta que termine y bueno, después sigo. Doctora Royano. Bueno, parece que la doctora se ha quedado sin señal. No, acá estoy. Ah, perfecto. Acá estoy, te estaba escuchando. No, yo les quería presentar que el doctor Clemán es el que hoy vamos a tratar de estar todos, por lo menos para presentarnos y generando un clima de conexión. Ya les expliqué, le dije que tenían que utilizar todo el sistema virtual dentro de los horarios previstos, ya hemos quedado en claro cuáles son, ya le vamos a elevar el reglamento de conexión. Gustavo, ya comencé yo un poco por el origen constitucional y por qué generamos normas, y lo único que me interesaba destacarles es decir que nosotros somos un equipo de 3 profesores. El doctor Clemán
Entonces, el que ahora va a quedar con ustedes para hablarles sobre la norma jurídica. Y luego va a ingresar la doctora Morales para hablarles sobre la Constitución, cómo era la Constitución argentina, cómo surge. Pero, para cerrarles, quiero decirles que la Constitución se dio en virtud de que los pueblos de la nación argentina, reunidos en un Congreso General Constituyente, delegaron, estos pueblos del interior, a una creación ideal, la Constitución del Estado argentino. Entonces nos imaginemos el momento histórico. Fueron representantes de cada uno de los pueblos que componían el territorio y delegaron la norma jurídica constitutiva y organizativa. Lo que el doctor ahora les va a explicar es qué es una norma jurídica, antes de hablar de la Constitución. Me dice Leonel que la reunión se va a caer en 3 minutos, pero él la reactiva, ¿verdad, Leonel? Sí, profe, la vuelvo a reactivar. Bien, entonces, yo lo único para cerrar, me despido, quiero que se queden con el doctor, quiero que sepan que cada uno de nosotros tenemos una especialidad y aprovechen esa especialidad. En el caso mío, primero hablo porque me tengo que retirar, yo me dedico al área del derecho laboral, del derecho de daños. Es un tema que es muy importante para ustedes porque van a salir a trabajar, van a tener trabajadores en relación de dependencia y porque la teoría del daño nos gira muchísimo en el ejercicio profesional. El doctor Clemán es un especialista en emprendedurismo, él hace derecho comercial, es a quien ustedes pueden tener como un visionario de lo que es un desarrollo empresarial desde el emprendimiento. Así que aprovechen toda la visión que les da el doctor respecto de los temas que el día de mañana, cuando ustedes tengan el título, van a necesitar producir sus objetos industriales, sus creaciones industriales, y el doctor va a ser un buen visionario. Lo mismo que la doctora Morales Paiva, que ella es especialista, magíster en Derecho Penal, así que si hay algún abordaje relativo con los derechos de daño derivados de hechos ilícitos, ella es una muy buena maestra que les puede aportar la luz a todos los problemas que ustedes puedan tener. Yo los dejo, le agradezco totalmente a Leonel, que va a hacer esta clase y la otra, nada más. Después ya vamos a ver de tener la matrícula habilitada para los 46 alumnos y vamos a hacerlo a través de Jitsi. Les agradezco los problemas y voy a dejar abierto entonces hasta las 16:30 el chat para que se comuniquen. Un cariño para todos. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós, adiós. Bueno, vamos a ver entonces, como decía la doctora, vamos a ir viendo lo que es la norma jurídica, que podemos ver una norma jurídica, lo que es en sentido estricto, ¿no es cierto? La norma jurídica, lo que es el ordenamiento, que es mucho más amplio y que está compuesto por varias normas. Una norma jurídica, vamos a ver que tiene todo digamos, un principio arquitectónico, todo el ordenamiento jurídico, que cuando se van dictando las normas, que las normas las crea el poder legislativo, fíjese que nosotros tenemos, como ya le dijo la doctora, el Estado, y el Estado, nosotros es republicano federal, el ejecutivo y el judicial, uno que es el que va a crear la norma, porque la norma la crea el poder legislativo, todas las normas. Por supuesto que hay distintos tipos de normas, ¿no? Y después quien va a interpretar la norma es el poder judicial, que es el que va a aplicar la norma al caso particular y concreto. Dado una conducta, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Aplicar la norma a esa conducta del caso ese que se está dando. ¿Y quién es el Poder Ejecutivo el que ejecuta la norma? ¿Sí? Fíjense que una característica de la norma jurídica es la regularidad. O sea que eso significa que para que una norma sea regular, tiene que ser dictada con los procedimientos establecidos por el Poder Legislativo. ¿Sí? Que esto se inicia en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, va a la Cámara Alta, que es de senadores, y cuando se aprueba en las dos cámaras pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Pero bueno, puede vetar la norma el Poder Ejecutivo, en ese caso tendrá que volver a cumplir los procedimientos, pero ya con una mayoría especial que de las 2/3 partes en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, y de ahí va lo que es ya al Poder Ejecutivo, que ya no puede vetarla y tiene que promulgarla directamente. Pero entonces, más allá de todo esto, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que, bueno, tenemos una división de poderes y la norma que tiene que ser dictada por el órgano correspondiente, porque el DNU, ustedes han visto que tenemos el decreto de necesidad de urgencia que hoy el Poder Ejecutivo ha dictado, y en este caso de pandemia, pero eso es excepcionalísimo y no puede el Poder Ejecutivo permanentemente gobernar con DNU, eso es imposible, ¿no es cierto? Porque para eso existe lo que es la división de poderes y tiene que respetar lo que emana del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, por eso hay independencia de poderes y cada poder tiene que respetar al otro poder. Lo importante es que, bueno, esto que está en los apuntes, ya le dijo la doctora, cuando ustedes puedan, la semana que viene, entrar al sistema Jitsi, ahí está todo el material y todo lo que es el tema de la norma jurídica, cómo es el procedimiento, lo que decía, la regularidad y la coercibilidad, porque la norma jurídica nos es impuesta desde afuera y nosotros tenemos que cumplir, nos es obligatoria, y nadie puede decir, no, yo no cumplo la norma porque no la conocía, porque la desconocía, porque estaba equivocado, lo que fuera. No es obligatoria, ¿sí? Uno tiene que cumplir la norma. Y acá sí haría una distinción, que fíjense que se ha escrito mucho al respecto de esto y la humanidad siempre tuvo sus altibajos y sus momentos, y hoy en día todo el mundo está medio angustiado, desesperado, porque la norma no se cumple o tal cosa. Yo creo que siempre en la historia de la humanidad tuvo sus cosas, y bueno, van a venir momentos mucho mejores que lo que tenemos desde ya. Pero fíjense que nos tenemos que remontar esto de la coercibilidad de la norma. Fíjense, ya hablamos de Sócrates. Sócrates, justamente, que en esa época son 800 años antes de Cristo, más o menos aproximadamente, eran contemporáneos los sofistas, que los sofistas practicaban la retórica, que era el arte de adular a la bestia. Por medio de la retórica es el hablar bien, ¿no es cierto? El bien hablar, se estudiaba lo que era el dar un discurso, lo que fuera. Entonces la gente preparada era un poco los que manejaban, pero los sofistas justamente engañaba a través de la retórica. Y Sócrates era un gran cumplidor en la norma, un moralista, y sostenía que la norma había que cumplirla, una obediencia a la norma. Tan es así que él muere, es condenado a tomar la cicuta, que era un veneno, y bueno, él en obediencia a la norma, porque era un gran obediente, muere de esa forma, a pesar de que no tenían la razón los que lo condenan. Después fíjense que si venimos un poco más acá, estaban los estoicos, el estoicismo, que ya no era por una cuestión moral como Sócrates, el cumplimiento de la norma, sino por una cuestión ya, una sensibilidad, que esto se va un poco ya más al espíritu de ellos, que sostenían que la persona no podía exteriorizar el mundo interior en lo sensible, no poder exteriorizar lo que sentía. Por eso, no sé si ustedes han escuchado esa frase, por ahí está como, llovía como mucho, estaba la nieve, hacía un frío bárbaro, y esta persona estaba con un estoicismo, parada, porque no podía exteriorizar los sentidos. Si tenía frío no podía, si estaba triste, angustiada, alegre, era siempre, tenía que estar de la misma forma, ¿sí? Bueno, esto va estamos hablando de lo que era la Grecia, ¿no? Miren, fíjense que era lo que era en la época antigua, en la antigua Grecia. Después eso, fíjense que es tomado por el judaísmo. El judaísmo es un poco que lo toma del estoicismo, tiene mucha influencia
el estoicismo en el judaísmo, y por eso fíjense que nosotros vemos, ustedes seguramente han escuchado hablar muchas veces que eran los doctores de la ley, que era la gente rica, que tenía una buena preparación, porque era la gente educada y que tenía preparación, y entonces era la que manejaba, y los que entendían la norma, ya exactamente igual que los más preparados y que tenían razón, cumplían la norma, pero se basaba también en el cumplimiento, ¿no es cierto?, estricto de la norma, por la razón, y porque había una serie de cumplimientos, pero no había en ese aspecto, ¿no es cierto?, la moral del amor al cumplimiento de la norma. Que yo esto se los voy relacionado porque ustedes ven, esto me ha pasado a mí hoy en día, haciendo una analogía, nosotros no somos muy cumplidores o respetuosos de la norma, como país nos falta un poquito de educación. Yo les estoy dando mi visión, ¿no es cierto? Ustedes el material lo van a poder leer, pero les doy un poco que creo que tiene que ser acá el fundamento para nosotros poder ir cambiando un poco como sociedad. Y como sociedad nos tenemos que educar en el cumplimiento de la norma jurídica, más allá, ¿no es cierto?, porque no se cumple. Otros países cumplen la norma, pero lo que les decía, por la sanción. Porque nosotros hemos visto que la norma tiene dos elementos, que donde está el presupuesto de la norma, prohibido tirar basura, y después la sanción para el caso de que no se cumpla. El que no cumpliere tendrá una multa de tantos pesos, o irán de distintos tipos de sanción, ¿no es cierto?, hasta lo que es la reclusión o prisión. ¿Y qué pasa? Lo ideal es que la educación y la gente a través de la educación cumpla la norma por amor al cumplimiento de la norma, ¿no es cierto? Por supuesto que en esto cada uno, hay distintas visiones de lo que es la vida, y a cada uno acatará y cumplirá la norma por lo que uno, por sus creencias o por lo que uno piense, ¿no es cierto? Porque cada uno acá, digamos, es una diversidad de culturas y estamos imbuidos, la Argentina sobre todo es un crisol de razas, y que tenemos una herencia muy grande externa también, entonces, y creencias religiosas o lo que fuera. Entonces, desde ya que a cada uno lo alineará distintos tipos, ¿no es cierto? Uno cumplirá la norma, por darles un ejemplo, uno puede decir el matrimonio, tenemos el matrimonio civil, el matrimonio religioso, uno le dará más importancia a lo que es el matrimonio religioso, y otro dirá, para mí no tiene importancia el religioso, ¿por qué? Porque no creo, no tengo religión, a mí, como decía Marx, la religión es el opio del pueblo, y yo me rijo por la cuestión civil, entonces para mí lo importante es lo civil, ¿no es cierto? Lo que ordena el Estado en lo que es el tema de matrimonio. Por eso les digo, habrá acá distintas formas, pero siempre hay algo que a nosotros, a cada persona la alinea, ¿no es cierto? Es decir, y a mí me puede alinear, decir, bueno, uno puede tener una visión sobrenatural de la vida o no, ¿no es cierto? Yo tengo una visión sobrenatural, estoy convencido que esto no termina acá, entonces eso me alineará a mí, decir, yo quiero cumplir la norma porque espero en un mundo futuro que será una existencia distinta a la que uno tiene. Entonces, eso es lo que a mí me va a alinear para cumplir la norma. Quizás ya un cumplimiento por amor a algo, ¿no es cierto? Un convencimiento de que la norma tiene que ser cumplida, y no solamente cumplir la norma porque tengo la sanción, pero por lo menos si no tengo el amor a la norma, el amor al cumplimiento, que algo que me alinea, que está más allá de lo que es la norma, por lo menos tendríamos que cumplirla, y eso es una tarea que tiene el Estado, de que la norma se cumpla mediante una sanción. Porque es lo que les decía, yo me acuerdo que tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires hace unos 10 años, había unos suizos, alemanes, ingleses, norteamericanos, y ustedes se van a Norteamérica
no encuentran en Estados Unidos un papel en ningún lado. Y eso yo lo vi, de que una persona tiró un papel, a los 2 minutos vino la policía y le hizo la multa, pero no es que van a juicio, que bueno, que mirá, te hago la multa, no, dame la tarjeta de crédito, pumba, pasa la tarjeta y ahí nomás te hacen firmar. ¿Cuánto es? $250 por haber tirado un papel. O sea, no hay juicio, no hay nada, es en el momento. Va a tirar un papel y son $250 por tirar un papel. Y así, ¿no es cierto? Porque se respeta el medio ambiente. Y no hay nada que dice, bueno, prohibido tirar basura, nada. Directamente uno sabe que no puede tirar basura. La norma está, digamos, porque todos tenemos, hay un derecho también natural y un derecho que está en todas las personas, que es lo que es el derecho natural, pero bueno, ellos también tienen otro tipo de normativa, ¿no es cierto? Pero la cumplen. Y en Europa quizás, como en Inglaterra tenemos el common law inglés, que no es que está la norma escrita, no está el código como lo tenemos nosotros, pero se cumple. Y lo que yo les decía, me decían estos europeos que dice les gustaba venir a la Argentina y cruzar los semáforos en rojo, porque dice, nadie te pone una multa, no pasa nada, uno puede hacerle plazca y no. Disculpe, profe, se le silenció el micrófono. Hola. Ahí ¿me escuchan ahí? Sí, ahí se escucha. Perfecto. ¿Desde cuándo no me escucharon? Porque ¿hasta dónde me escucharon? Listo, sobre el semáforo rojo que Perfecto. Claro. Listo, gracias. Claro, y bueno, estos europeos me decían que cruzaban el semáforo en rojo y que en Argentina no les pasaba nada si cruzaban el semáforo en rojo, entonces que era fantástico y es como que acá dice no se cumple, no se respeta nada, no hay un cumplimiento de la norma y uno puede hacer lo que le plazca porque no pasa nada. Y eso realmente es una cuestión que tenemos que cambiarla, ¿no es cierto? Porque como sociedad habla muy mal de nosotros, o sea, la norma tiene que ser cumplida. Creo que es fundamental el cumplimiento de la norma, ya por lo que fuere, ¿no es cierto? No si por amor o lo que sea, pero cumplir la norma, aunque sea por que nos hagan entender, si uno no lo quiere entender, que bueno, hay que respetar el medio ambiente y una serie de cosas, ¿no es cierto? La propiedad ajena, la persona humana, se respeta la vida, se respeta esto, bueno, una serie de derechos que hay que respetar, ¿no es cierto? Entonces, obligar un poco a que se cumpla esa normativa legal, porque si no es una expresión de deseo y al fin y al cabo sale norma y ninguna se cumple. Entonces es tarea de todo eso, les dejo como inquietud, ¿no es cierto?, el que uno tiene que trabajar en el cumplimiento de la norma, porque como hemos dicho, el derecho es todo un ordenamiento jurídico que lo que tiene, ¿para qué nos sirve? Para que haya un orden. Porque fíjense, es lo que le digo, vamos con la norma de tránsito. Imagínense, si no hay una norma de tránsito, una ciudad como Salta para ir y volver, por ejemplo, hasta la UNSA, y tenemos la avenida esa, pero si uno va por cualquier carril y van y viene y se cruza, sería un caos, chocarían, entonces se frenaría. Realmente sería para tirarse los pelos, y fíjense que cada año que pasa es peor porque hay más embotellamiento. Entonces, si no se respeta la norma jurídica, es muy difícil, ¿sí? Entonces, hay realmente que respetar la norma para poder, para poder seguir adelante. Porque si no va a pasar que, fíjense que cuando no hay un orden y no se respeta, aunque uno viva solo y haya una sola persona, parece que hay una multitud. Mientras que si hay un orden, aunque haya una multitud y hay un orden muy grande, va a parecer que hay una sola persona. Esto es fundamental. Y el ejemplo que les doy del tránsito, yo el otro día se lo decía al policía ahí en el Parque Bicentenario, que tiene que enseñar a que la gente
que hay una ciclovía donde uno puede ir pedaleando y tiene a su vez 2 carriles y el otro carril es para caminar, que también tiene 2 carriles, hay que explicarle a la gente que tiene que ir por el carril que le corresponde, porque ahora que son pocas no pasa nada, pero el día que haya mucha gente va a ser un caos, ¿sí? Así que es importante el tema ese, ¿no es cierto?, de cumplir y respetar la norma para así podernos ordenar un poco, porque si no nos ordenamos, realmente es complicado. Lo que sí les decía, bueno, el material, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto, y después cuando ya puedan entrar van a ver el material, que es importante que lo lean, pero sobre todo a mí un poco lo que me interesaba es esto, ¿no? Transmitirle un poco que nosotros nos debemos a lo que es el cumplimiento de la norma y al respeto de lo que es los poderes del Estado. Uno tiene que realmente respetar, pero desde ya que tenemos que ir cambiando un poquito, lo que yo le digo, la educación, no pasa tenemos que distinguir un poco lo que es la educación de la instrucción. Uno puede decir, no, pero somos muy educados, tenemos muchos ingenieros, médicos, abogados, psicólogos. No, acá el tema pasa, la educación es otra cosa, ¿no es cierto? Que viene desde la casa, viene desde el colegio, en la escuela, en lo que fuere, y no hace falta que sean instruidos, sino que hay una educación, un respeto por el otro, un respeto por la persona del otro, porque mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro, ¿sí? Por supuesto que, bueno, acá, y lo que yo les decía, para que el ordenamiento pueda funcionar, la sociedad pueda funcionar, esta estructura, para que ustedes un poco lo entiendan, tiene que haber una normativa que nos ordene, porque, como decía la doctora Rollano, hay especialidades del derecho, ¿no es cierto? El derecho laboral, el derecho comercial, el derecho penal, el derecho civil. Entonces, en lo que es el día de mañana, ustedes cuando se reciban y empiezan a ejercer la profesión, hasta tienen un código de ética y disciplina, dentro de lo que es el COPAIPA mismo, ¿no es cierto? Van a tener que cumplir las normas de procedimiento, y si no existiría, ¿no es cierto?, hasta las normas, qué sé yo, de construcción o lo que se le tienen, por donde ustedes miren, tienen normas en las relaciones de familia, las relaciones de vecindad. Si no hay un ordenamiento para el caso de que haya un conflicto de 2 personas, porque de que el mundo es mundo pasa eso, si no hay un ordenamiento, la convivencia y el ejercicio de la profesión y el ejercicio del comercio sería un caos. Entonces, para todo eso tiene que haber un ordenamiento que a nosotros nos vaya indicando por dónde podemos movernos y por dónde no nos podemos mover. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte, ¿no, profe? No, profe. Bueno, a ver, le voy a decir a la doctora Celeste Morales que vaya entrando, así. No, quédense ahí, ¿no? Ahí está ingresando. 2 minutos. Ahí lo que vaya entrando. ¿Ahí está entrando ella? Sí, ya acaba de ingresar. Hola, doctora, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, doctora, yo les hablé un poco de lo que es la norma. La doctora Celeste Morales, de lo que le dijo la especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho Penal. Así que bueno, yo los voy a dejar con la doctora para que siga dándoles. Y bueno, cualquier duda por WhatsApp o lo que fuera, nos avisan, como dice la doctora, ¿sí? ¿Está claro? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? No hay duda, profe. ¿Se entendió? Gracias. Está claro, profe. Bueno, los dejo entonces con la doctora Celeste Morales, ¿sí? Gracias, Doc. Bueno, doctora, hasta luego. Muchísimas adiós, gracias. hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo vienen con el inicio? Buenas tardes. Hola, ¿Bien? profe. ¿Bien?
Buenas. Bueno, yo soy Celeste Morales, soy JTP, con extensión de funciones en Derecho, perdón, en Ingeniería Industrial. Así que bueno, hoy día lo que vamos a hacer es avanzar un poquito sobre lo que es constitucionalismo. El material está subido en la plataforma Moodle ya, pero la idea es que por ahí ustedes cuando empiezan las lecturas de derecho les va a resultar un poco complejo el vocabulario o empezar a naturalizar la forma en la que se tiene que leer y poder entender cada uno del material. Como consejo, les pido que empiecen con las lecturas desde el principio, que no dejen todo para el final porque después va a ser muy difícil la comprensión. Son vocabularios y tecnicismos propios de una materia distinta, de una carrera distinta, pero la idea es que ustedes lo puedan vincular y con la utilidad que tiene esta materia en su ejercicio profesional. Entonces, para hacer un avance y un estudio progresivo, le pido que por favor empiecen con las lecturas desde el principio. Yo ahora les voy a compartir en pantalla un poco de lo que es el constitucionalismo, que tenemos un PowerPoint que también va a estar subido al material. Yo lo acabo de subir al Moodle, que ya después se irá matriculando y regularizando ese tipo de situaciones un poco más administrativas que con la doctora, con la facultad, con la doctora Rollano, con la facultad, pero ya le quiero dejar el material para que sea más fácil la lectura, así como un poco de un esquema que les ayude a la lectura del material que está subido en Moodle. Otra cosa, no se queden solos con los PowerPoint o con las cosas que uno les brinda como guías de estudio o con lo que hablamos en clase. Es importante que lean todo el material que está en la plataforma, porque después en las preguntas de examen también vamos a volver sobre eso, ¿sí? Bueno, doctora, muy bien, gracias. Yo me voy a retirar. Quería decirle a los alumnos que, bueno, que ya estamos en camino a la conexión y aprovechen entonces todos los espacios. Yo ahora voy a dejar abierto hasta las 16:30 para que hagan allí algunas preguntas. Las contesto yo, doctora, y los alumnos que se queden tranquilos. Aprovechen entonces esta energía de la doctora. Bueno, sigo contestando entonces. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Bueno. Ahora. Bueno, con respecto al constitucionalismo, entonces decimos, ¿qué es la Constitución de la Nación Argentina? ¿Sí? Primero que nada es importante tener en cuenta que es una norma fundamental, que es la norma base sobre la cual se van a regular los distintos principios, derechos y garantías de todos los ciudadanos, y se van a establecer se van a establecer una norma central sobre la cual todo el resto de la normativa que existe dentro del territorio argentino se tiene que relacionar y tiene que estar acorde a esta Constitución Nacional, ¿sí? Entonces vamos a decir que es una norma fundamental. La Constitución Nacional va a estar establecida y aceptada para regir el Estado argentino, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que va a establecer los derechos de todos, lo que hablábamos recién un poco, que eran los derechos y garantías de cada uno de los ciudadanos y de la nación también, ¿sí? Y va a establecer las relaciones entre los tres poderes, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La división de los poderes siempre va a estar en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, fijando pautas centrales como que cada uno es autónomo y que van a estar relacionados o interrelacionados entre sí de acuerdo a lo que regula dentro de la misma Constitución. Entonces la Constitución es la ley suprema de la nación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una jerarquía superior. Acá les hice una equiparación entre lo que es jerarquía superior y jerarquía constitucional para que ustedes entiendan que cada vez que hablamos de jerarquía constitucional es que significa que es una jerarquía superior en relación al resto de las leyes, ¿sí?
Es por esto que todas las demás normas se deben adecuar a ella según lo que establece el artículo 31 de la Constitución Nacional. Es decir, que esto va a estar establecido en el artículo 31. Déjenme un minutito que... A ver... Bueno, igual no creo que sea ajeno, les debe haber pasado varias veces escuchar a niñitos. Disculpen. Bueno, entonces vamos a decir que la Constitución Nacional tiene un orden jerárquico. Es decir, que va a establecer una jerarquía normativa, cuál está por encima de la otra, ¿sí? Entonces, en este orden jerárquico, el Estado vamos a encontrar que por debajo de la Constitución Nacional van a regir la Constitución Nacional, tenemos primero que nada la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Estos van a estar establecidos textualmente en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Siempre que se pone CN es la abreviación de Constitución Nacional en la normativa cuando se norma un artículo, para que lo tengan en cuenta cuando realicen las lecturas. Por debajo de la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, vamos a tener los tratados internacionales sin jerarquía constitucional. Ellos van a tener un rango inferior a lo que sería la Constitución Nacional y son de carácter supralegal, o sea que están debajo de la Constitución y arriba de la ley, ¿sí? De una ley común, ¿sí? Por otra parte... No. No sé quién tiene por ahí abiertos los Yo, micrófonos. perdón, profe. No hay problema. Después tenemos los decretos del Poder Ejecutivo y por último lo que sería una sentencia judicial, ¿sí? Entonces los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que son los que están establecidos en el artículo 75, inciso 22, van a ser la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial. Después tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y los tratados y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y finalmente la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Entonces, luego el material ustedes van a ver que va a hablar sobre el origen y las reformas constitucionales. Hace una introducción histórica, pero en realidad es importante tener en cuenta que en 1853 va a surgir la primera Constitución Nacional en la Argentina. Esto lo deben haber visto en la secundaria, y ¿qué va a ser esta Constitución de 1853, que hoy está modificada? Es fijar principios básicos, ¿sí? Estos principios básicos los enumera y los nombra también dentro del material. Es que va a fijar un gobierno representativo, republicano y federal, que ahora lo vamos a analizar más adelante qué significa cada una de estas características. Vamos a fijar que el poder legislativo va a estar dividido en lo que son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es decir, que tiene bicameral. El poder ejecutivo va a ser unipersonal, estamos hablando de un presidente, que va a ser elegido por un colegio electoral y sin posibilidades de reelección. Esto fue modificado, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver. Y poder judicial como independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, ¿sí? Después vamos a hablar de que, en este caso el catolicismo se reconoció como una religión oficial, pero se garantizó la libertad del culto, y las constituciones provinciales debieron tener la aprobación del gobierno nacional, y los gobiernos provinciales pudieron ser juzgados por el Congreso Nacional. El gobierno nacional tuvo poder
para suspender las garantías constitucionales por medio del estado de sitio e intervenir en las provincias. Esto lo veamos dentro del marco histórico en el que estamos hablando, y se declaró la ciudad de Buenos Aires como la sede de las autoridades nacionales. También se aseguró el ejercicio de las libertades individuales y se llamó a habitar a nuestro suelo a todos los hombres de las distintas nacionalidades, concediéndole los derechos civiles. ¿Sí? Después, en 1994, vamos a tener la reforma, ¿sí? La reforma de 1994, que es la que analiza el material, es la que se va a fijar el estado de bienestar. Se habla de una constitución del estado de bienestar. Esto es dentro del marco del gobierno de Perón, donde se van a reconocer derechos sociales y laborales a los habitantes, ¿sí? En este caso, uno de los derechos que estamos reconociendo es el derecho al trabajo, a la seguridad social, a las vacaciones, a la jornada laboral, al pago de horas extendidas, en el caso de que fuera así, a las vacaciones, a la vivienda, ¿sí? Es un estado de bienestar, es una constitución donde se van a reconocer distintos derechos que hacen al bienestar social, ¿sí? O sea, son los derechos del trabajo, que se constituyó el eje central del estado de bienestar. Esto va a estar establecido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y se destacan las garantías de vivienda, de salud, de seguridad social, el derecho a la ancianidad, a una ancianidad acorde. Se incorporaron nuevos derechos a partir del reconocimiento constitucional de tratados de derechos humanos. Acá en 1994 lo que sucedió es que se reconoció el carácter constitucional, que era lo que estábamos hablando, que va a tener la misma jerarquía superior o jerarquía constitucional del Tratado Internacionales de los Derechos Humanos, de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Otra de las pautas que se fijaron en la reforma de 1994 fueron que se estableció la elección directa del presidente y vicepresidente, e incluso el balotaje. Después hablamos de elección directa de los tres senadores, de los cuales uno debería representar a las minorías, una elección directa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una reducción del mandato presidencial a 4 años, la posibilidad de reelección presidencial y la creación de un cargo del jefe de gabinete de ministros. También está la creación del Consejo de la Magistratura y un acuerdo del Senado por mayoría absoluta para la designación de los jueces de la Corte Suprema. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, en base a lo que venimos hablando, cuando hablamos del contenido constitucional, vamos a ver que vamos a tener hoy en día, de acuerdo a la ley vigente, a la Constitución Nacional vigente, vamos a tener que una forma de gobierno representativa republicana y también una forma de gobierno federal, ¿sí? Representativa quiere decir que va a estar gobernada en las funciones del gobierno por unos representantes elegidos a través del voto, ¿sí? Republicana es que todo cargo público va a surgir por un voto, que todos los funcionarios son responsables, que los actos del gobierno, todos los funcionarios van a ser responsables por tanto civil, administrativa o penalmente, por los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Todos los funcionarios van a ser, bueno, eso es lo que estábamos hablando, todos los funcionarios van a ser responsables, los actos de gobierno deben ser dados a publicidad, esto tiene que ver con la libertad de prensa, con la garantía de libertad de prensa, la duración limitada a cierto periodo de tiempo de cargos públicos o electivos, vamos a hablar de la fracción del poder en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, o sea, la fracción de los 3 poderes que se va a mantener desde la creación de la Constitución Nacional en 1853, y una existencia de una ley fundamental o una normativa central es como la columna vertebral normativa, que es la Constitución Nacional, ¿sí? Y vamos a hablar también de una igualdad ante la ley, que es igual en iguales condiciones, ¿sí? Siempre que tengamos iguales condiciones, vamos a tener una igualdad reconocida por la Constitución Nacional.
En este caso, por ejemplo, para hacer un paralelismo, podemos hablar que no tenemos las mismas condiciones para un ciudadano que esté en el medio libre que para un ciudadano que está privado de su libertad por una condena penal, ¿sí? Entonces la igualdad de condiciones sería que todas las personas que estén condenados o privados de su libertad por una resolución judicial van a tener las mismas condiciones, y todas las personas que se encuentren en libertad, o en su caso podríamos decir que no tengan una condena pero estén procesados penalmente, van a tener las mismas condiciones y van a gozar de los mismos derechos y garantías, ¿sí? Para que lo entiendan un poco, lo hago exagerado. Y en el ámbito de lo que sería federal, hablamos de un reconocimiento de las autonomías provinciales, ¿sí? Que no va a estar un poder centralizado. ¿Cómo va a estar centralizado el reconocimiento? No va a estar centralizado el poder en las provincias, en la provincia de Buenos Aires, sino que va a estar reconocida la autonomía de cada una de las provincias a lo largo del territorio argentino. Cuando hablamos de los derechos, declaraciones y principios de raigambre constitucional, vamos a hablar. Acá es importante que pensemos, se hagan un esquema de lo que serían los derechos esenciales, los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación. Esto se los recalco porque es pregunta de parciales, no de exámenes globales, para que nos digan cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de derechos reconocidos, y por ahí no logran identificarlos. Entonces yo por eso también les hice el PowerPoint para que lo podamos ir viendo más claramente, ¿sí? Como derechos esenciales que son reconocidos por la Constitución Nacional, tenemos los derechos civiles de los habitantes, al culto, los derechos civiles serían el derecho a la nacionalidad, al trabajo, a la abolición de la esclavitud, beneficios de seguridad social, propiedad como inviolable, a garantías constitucionales, como por ejemplo, a nadie va a poder ser privado de su libertad. Me sale un cartelito que dice menos de un minuto. ¿Alguien sabe a qué es esto? ¿A qué hace referencia? Sí, profe, en menos de un minuto se corta la sesión y la vuelvo a habilitar para que todos ingresemos con el mismo ID y contraseña. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de los daños, solamente el Congreso va a poder dictar leyes que reglamenten, y al reglamentarlos pueden restringir estos derechos, ¿sí? Ponerles límites con el fin de evitar que alguien ejerza un derecho abusivamente, dañando los derechos de otros o el bien común que es a la sociedad. Entonces la prohibición es al gobierno respecto de los derechos esenciales que van a estar establecidos en la primera parte de la Constitución, a donde se van a establecer derechos como... Sí, profe. De 10, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar que, estábamos hablando que en la primera parte de la Constitución Nacional lo que se van a establecer son los derechos esenciales, ¿sí? Se podría hablar de los derechos de primera generación, que es lo que importa que lo puedan identificar y esquematizar. Entonces decíamos que para el gobierno tiene prohibiciones de establecer regulaciones contrarias a lo que está establecido en la primera parte de la Constitución, y que no se puede restringir el derecho a trabajar, el derecho a peticionar a las autoridades, la publicación de las ideas por la prensa sin censura previa, especial para un sistema republicano y democrático, es una garantía del sistema republicano y democrático, el derecho de asociarse con fines útiles, que deben tener fines lícitos, que no afecten la moralidad, la seguridad, la higiene y la salubridad pública. Esto tiene que ver con las asociaciones, ¿sí? Las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las SAS. Y después tenemos el derecho a profesar libremente el culto, es la manifestación externa de las creencias religiosas del individuo, y que pueden ser reglamentadas, mientras que la libertad de conciencia, prevista en el artículo 19, es algo interno de la persona, la cual no puede ser reglamentada, ¿sí?
Esto tiene que ver con las instituciones religiosas reconocidas o no reconocidas, que es distinto, que es la libertad de conciencia, ¿sí? Que es como el derecho que cada uno tiene individualmente. Respecto al artículo 16, va a establecer el derecho a la igualdad, o la igualdad jurídica, es lo que hablábamos recién hace un ratito, que le explicaba que era la igualdad en iguales condiciones. Esto va a estar establecido por el artículo 16 de la Constitución Nacional, y el artículo 17 lo que va a establecer son la ley del derecho de la propiedad, que se va a extender a todo lo que tenga una persona, excepto su derecho a la vida, al honor o a la libertad. Esto es para que ustedes no entiendan que la propiedad es solamente una propiedad, un inmueble, sino a todo lo que tenga la persona, derechos muebles, ¿sí? Salvo lo que no son comerciables, como la vida, el honor y la libertad, ¿sí? Respecto al artículo 18, lo que se va a establecer en el artículo 18 de la Constitución Nacional son las garantías constitucionales, que lo habíamos nombrado un poquito antes. Se van a establecer las normas y los principios fundamentales para preservar la libertad y la seguridad de las personas. En relación a esto, nadie va a poder ser arrestado o privado de su libertad si no hay orden escrita de autoridad competente. ¿Esto qué quiere decir? Que un juez debe ordenar la privación de la libertad de una persona para que ésta sea legal y legítima. No puede ser violados el derecho, la correspondencia y los papeles privados. Esto también lo vamos a poder mencionar un poquito más adelante, que es el derecho a la privacidad de las comunicaciones, y también está relacionado con la privacidad de las comunicaciones dentro de una empresa, o bien lo que se realizan, está extensivo, lo que se dice correspondencia o papeles privados, es extensivo hoy en día a través de la jurisprudencia y las distintas normativas que se actualizaron, a las comunicaciones vía email, ¿sí? Vías de correo, las comunicaciones que se realizan a través de las redes sociales, las comunicaciones privadas, por supuesto, no las que tienen carácter público. No se aplicará la pena de muerte por razones políticas. Esto es contrario a lo que se está por ahí para algún tipo de publicidades políticas que dicen que van a matar a todos los violadores. Está negado por el artículo 18, y más allá de que los derechos internacionales. El resguardo de la dignidad humana en las cárceles, es decir, que las cárceles tienen que tener un trato digno y no cruel con los privados de su libertad. Nadie sea penado ni el correspondiente proceso judicial ante los jueces que establecen la Constitución, y solo por la ley anterior al hecho que es juzgado. O sea, ¿qué quiere? Bueno, esto en realidad es mucho más técnico, pero siempre que nosotros si tenemos algún conflicto con la normativa penal, siempre debe existir una normativa previa que establezca la privación de realizar esa actividad o esa acción, ¿sí? Se debe respetar la defensa de un juicio del acusado a través de una defensa penal y su derecho a no declarar contra sí mismo. Y nadie puede ser sometido a tortura ni a ningún tipo de castigo físico, ¿sí? Esto está establecido por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Luego vamos a tener el artículo 19, que habla de la libertad de expresión y la tolerancia y el respeto mutuo. En este principio hablamos del principio de la legalidad, de donde fluyen dos consecuencias. Por un lado, el único órgano que puede imponer obligaciones a los habitantes es el Congreso, a través de una ley, ¿sí?, que es la expresión natural de la voluntad del Parlamento. Y por otra parte, que el individuo está facultado a hacer todo lo que la ley expresamente no les prohíba, ¿sí? Entonces decimos que las libertades están vigentes, la libertad que están vigentes en nuestro país van a ser la libertad física, de trabajo y ejercicio de todas las industrias lícitas, de comerciar y de navegar, el derecho a la libertad de peticionar a las autoridades, de transitar y de residir dentro de la nación, del territorio argentino, de expresión, de asociarse con fines útiles, de enseñar y aprender, el derecho o libertades incluidos en los tratados internacionales, nombrados en el artículo 75 de la Constitución, la libertad de culto y el derecho a las libertades implícitos del artículo 33. ¿Sí? Acá lo que vamos a hablar un poco es de los derechos de segunda generación.
¿sí? Hasta ahí estamos hablando de los derechos de primera generación, que eran los derechos esenciales, ¿sí? Cuando hablamos de los derechos de segunda generación, son los que básicamente están establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y que son los derechos sociales. Estos son los que fueron introducidos en su gran mayoría por la reforma de 1949. Sí, no, 49 y 94, digamos. Son los derechos sociales que se le otorgan a los trabajadores dependientes, al sindicato y a los beneficiarios de la seguridad social. Se reconoce al hombre no solo como individuo, sino como parte de un grupo al consagrar los derechos gremiales de los trabajadores, los derechos de las asociaciones gremiales y de la seguridad social, ¿sí? Como derechos de segunda generación tenemos el derecho a trabajar, que va a garantizar la libre elección de una actividad para ganarse la vida, a peticionar a las autoridades, que nunca pueden los funcionarios guardar silencio ante una petición concreta de un individuo, a la publicación de las ideas sin censura previa, y el derecho a asociarse con fines útiles, y la unión formada por personas que se asocian deben tener fines lícitos, que no afecten la moralidad, la seguridad, la higiene y la salubridad pública, y derecho a profesar libremente el culto. Como derechos de tercera generación, principalmente van a figurar, vamos a tener que identificarlos con lo que son los derechos ambientales, que es que todos los habitantes van a gozar del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Esto va a estar establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿sí? Y finalmente, los derechos de los consumidores. Los consumidores, los usuarios de los bienes y servicios, que se va a fijar se va a reconocer en realidad por la Constitución Nacional en su artículo 42 los derechos de los consumidores y usuarios. Y otra característica también de los derechos de tercera generación es que se permite la intervención por parte de asociaciones de carácter, o sea, asociaciones que van a actuar y van a poder peticionar ante las autoridades derechos o reconocimientos de derechos en nombre de todos los consumidores. O sea, es como una asociación que va a representar a todas las personas que están perjudicadas por estas situaciones. Hace poquito salió un fallo en contra del Banco Macro, por ejemplo, y de MetLife, que es una aseguradora es una empresa de servicios de seguros, ¿sí? Que lo que habían hecho es, a través de la entidad bancaria, asociar a una indefinida cantidad de personas a un seguro de vida, podríamos decir, pero lo hicieron sin que las personas reconozcan o hayan contratado ese seguro de vida, sino que dentro de la entidad bancaria se permitió que se realice, o sea, digamos, se brindaron los datos para que directamente ellos asocien una cantidad indeterminada. ¿Qué pasa? En estos casos, si no cada una de las personas, si es que lo llegara a descubrir, digamos, por medio de su tarjeta de crédito, llegara a descubrir que tiene un descuento por un seguro de vida, puede reclamar la devolución de ese dinero. Pero las características de esta asociación es que pudieron lograr un fallo que obliga a todas las personas, que le obliga a la empresa de MetLife y al Banco Macro a la devolución de todos los montos descontados desde el año 2014 hasta la fecha por ese rubro a los usuarios del Banco Macro, a los clientes del Banco Macro. Esto que permite que todas las personas que por ahí desde el 2014 no realizaron los reclamos en tiempo y forma, o simplemente a veces no se fijaron en su resumen de cuenta y durante toda esta cantidad de tiempo le descontaron lo que podríamos decir, no sé, pueden ser 300, 400 pesos mensualmente, también le van a realizar un reintegro de ese dinero sin que haya reclamado, ¿sí?
sino que la Asociación de Consumidores, al advertir estas maniobras que son estafas en realidad, reclamó en nombre de todos los usuarios y logró este beneficio a personas que tal vez simplemente se van a dar cuenta que los estafaron cuando les devuelvan el dinero, ¿sí? Esta es la importancia de los derechos de tercera generación, ¿sí? La posibilidad que brinda también de la actuación de asociaciones en nombre de todo un grupo de personas, igual que sucede otro tanto en el caso del medio ambiente, ¿sí? Y finalmente, no sé cómo van hasta ahí, pero finalmente mencionarles lo que serían las acciones constitucionales, se las resumo muy básicamente en este Power, que van a ser para que las identifiquen, que es el habeas corpus, que más que nada está relacionado, son acciones expeditivas, que van a tener sus condiciones establecidas en el artículo 43, pero en realidad las diferencias de este tipo de estas acciones constitucionales es que el habeas corpus está relacionado con la conservación de la libertad o cuando hay un agravamiento ilegítimo en las condiciones de la privación de la libertad, o por ejemplo en la desaparición forzada de personas. Cuando hablamos de un amparo, también vamos a hablar de una acción judicial que se puede iniciar una persona para solicitar la protección de cualquiera de los derechos individuales, y el habeas data es para la protección de los datos que tanto organismos públicos o privados posean sobre su persona, ¿sí? Para que estos se eliminen o se rectifiquen o tomar conocimiento simplemente de los datos que se tengan. Estas acciones constitucionales van a estar reconocidas por el artículo 43 expresamente, donde también se van a fijar el procedimiento que se debe tomar para que estas acciones constitucionales sean admisibles. Bueno, chicos, eso es constitucionalismo. Sí, fuimos bastante rápido, pero la idea es que a ustedes les quede un tiempito para que puedan acceder al material. No sé si ya están matriculados, si pudieron acceder a la plataforma Moodle. Yo esto igual se los voy a dejar, pero me gustaría que si ustedes vieron esto desde antes, si tienen conocimiento o si les pareció sumamente complejo de entender, tanto lo que estuvimos dieron al inicio la doctora Royano y el doctor Clement, como lo que estábamos viendo recién, o si pudieron engancharse y les resultó la clase que podía ser comprensiva, ¿sí? Todavía no tenemos acceso a la plataforma, pero ya no están por Sí. dar, digamos, en estos días. Dijeron que me iban a dar la clave, ¿no? Pero sí se entendió el tema. Creo que Si sí lo se entendió. pudieron entender, bueno, también el constitucionalismo lo deben haber visto mucho en lo que serían las clases del colegio, ¿sí? Eso sí se ve y por ahí les va a resultar un poco, van a estar familiarizados con los conceptos, con las ideas, y es más un repaso. Tiene una profundidad mayor, pero bueno, eso ya lo vieron. Bueno, ahora bueno, si no hay más preguntas, ni sugerencias, ni nada, esperemos que tengan el ingreso a la plataforma y ya nos comunicamos por el grupo, ¿sí? Bien, profe. Muchísimas gracias a todos y hasta el miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego.